Buenas tardes. Me da mucho gusto acompañar en la tarde de hoy sábado a Fernando Viveros en la presentación de la novela Resistiremos. Yo he escrito unas breves palabras para introducir la presentación y les propongo que luego darle la palabra a Fernando y dialogar con él. Yo tendría algunas preguntas que hacerle, movido por la curiosidad que me ha despertado no solamente esta novela, sino conocer de su voz que esta novela forma parte de un ambicioso proyecto narrativo. Si digo que el futuro se nos viene encima, estaré cometiendo una perogrullada. De manera que no tengo más remedio que explicar mejor esta percepción, este sentimiento que me ha ido ganando en los últimos 2 años. Sabemos que pandemia, restricciones y los explicables estados de paranoia han distorsionado el paso natural de meses y años. Por momentos da la impresión de que el 2020 nos queda muy lejos y en otros momentos parecería que todavía estamos atrapados en ese año nefasto. Es decir, el tiempo mismo, esa dimensión en que vamos fatalmente atrapados, ha dejado de desplazarse de forma natural, o al menos de la forma en que a este ser humano que soy, y presumo que no constituyo excepción, les resultaba natural. Pero también progresivamente llegan a nosotros destellos, en ocasiones ráfagas, de comportamientos humanos, de modo como el poder o los poderes se relacionan con nosotros, que ya están instalando en el presente especulaciones que hasta hace muy poco tiempo pertenecían a los ámbitos, sobre todo, de la literatura o el cine de ciencia ficción o de anticipación, o a ciertas distopías. No me refiero tanto a los artilugios mecánicos, a las exploraciones más allá del planeta en que habitamos, sino, insisto, en cómo se organizan la sociedad, sus estamentos, sus redes de comunicación. La guerra, por poner un ejemplo extremo y detestable, está sucediendo a la vez en los campos de batalla de Ucrania como en las redes de todo tipo, al punto de que la sucesión de noticias y desmentidos, al menos para mí, terminan por diluir la realidad o la noción de verdad. A la postre todo es falso, menos los muertos, cuya cifra verdadera será difícil conocer, los desplazados, que suman millones, y la crisis económica de la que ningún residente en la Tierra podrá escapar, nos aseguran. En ese futuro, que ya casi no lo es, se instala Resistiremos, la tercera novela de la pentalogía concebida por Fernando Viveros en torno a ese tiempo que se nos viene encima. Esta en particular explora la parte y la contraparte de esas relaciones de poder, como anuncia su título. ¿Hasta qué extremos los centros de poder llegarán a dominarnos, a manipularnos, ofreciéndonos felicidad, bienestar, un supuesto progreso, todo lo cual derivará inevitablemente en obediencia inconsciente, es decir, en límites a nuestra capacidad electiva, a nuestra libertad más esencial? No cometeré el desatino de adelantar detalles de una trama de esta novela, cuya trama es muy atractiva y está muy bien urdida. Además, la exactitud de la serie de sucesos que la conforman se une a la colocación de una voz narrativa que, sobre todo en ese final que ya leerán, descubre otros misterios, otros ardides del escritor. Pero su título nos está apuntando hacia la segunda parte de la ecuación,
¿Hasta dónde las personas estaremos dispuestas a ser entes pasivos, sometidos, inertes? ¿No es acaso la posibilidad, incluso la necesidad de ofrecer resistencia, oposición, una cualidad inherente a las actitudes humanas? Lee Berthet y Damián Narcís, protagonista y antagonista de la novela, son el haz y el envés de un mismo cuerpo. Ellos encarnan dos polos posibles, cada uno con su respectivo ejército acompañándolo o sosteniéndolo o incluso dominándolo. Son sujetos que parecen libres, pero también ellos están entrampados en unas densas redes de intereses que por momentos desconocen o cuyo alcance son incapaces de aquilatar. Ambos, una en la oposición, el otro en el poder, son entes que van perdiendo sus libertades. Pero un viejo proverbio, debido a un viejo filósofo, asegura que la libertad es, a fin de cuentas, la capacidad de reconocer nuestras necesidades, de lidiar con ellas, de moldearlas. De eso, a fin de cuentas, trata resistiremos. El desarrollo tecnológico es inevitable e indetenible, tanto como la necesidad de libertad inherente a los seres humanos. ¿Habrá equilibrio? ¿Quién tendrá el control? ¿A qué intereses responderá? No nos queda más que especular, por supuesto, resistir y, mientras tanto, leer la novela de Fernando. Muchas gracias. Bueno, Fernando me comentaba ayer esto que yo informé acá, de que esta novela forma parte de una pentalogía. Pentalogía, sí, es exactamente. Quisiera sí. quizás que empezaras por colocar Resistiremos dentro de la serie. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro aquí en La Habana, su amable invitación para venir a presentar la novela Resistiremos, que en efecto es la tercera entrega de una pentalogía que trata de hablar sobre las cuestiones que estamos viviendo y sobre todo las que vamos a vivir. Además de agradecerles a los organizadores, quisiera agradecerte a ti, Arturo, un gran amigo, excelente narrador, novelista, guionista, un gran conversador, sobre todo un maestro de tantas generaciones de escritores y guionistas, y que has brindado mucha aportación para la cultura y la literatura latinoamericana. Te lo agradezco que estés aquí conversando conmigo en esta feria aquí en La Habana. Y en segundo lugar, pues agradecerles a todos ustedes, y ya que está aquí en la transmisión, se está dando en streaming, pues agradecer también a los amables lectores y amigos que nos siguen en España, que nos siguen en Latinoamérica, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos y Canadá, su amable atención de estar aquí con nosotros. Y bueno, yo a manera de dar simplemente un breve esbozo de lo que podría ser esta interesante y amena conversación con Arturo, yo podría decir que en efecto la novela Resistiremos es una novela de amor, porque es una novela de amor hacia la libertad, es una novela de amor hacia la dignidad, hacia la serenidad, hacia la memoria, hacia la imaginación, hacia nuestros símbolos, hacia nuestros rituales. Estas situaciones que considero que se están perdiendo cada día en la etapa que estamos viviendo, que es la hipermodernidad. La hipermodernidad que se caracteriza por este influjo de las nuevas tecnologías, por ese aceleramiento tan radical de las nuevas tecnologías que nos invaden y nos modifican nuestras conductas, nos modifican nuestra memoria, nuestra imaginación, nos modifican nuestra manera de ser, de comunicarnos, nuestra creatividad, nuestra significación de vida. Y entonces en ese sentido es como nosotros podemos tomar dos opciones. Una, o padecer el sometimiento de la hipervigilancia y el control digital que se tiene con las nuevas tecnologías,
con lo que estamos viviendo. Todos tenemos ahorita en la mano un teléfono celular, todos tenemos una pantalla y vivimos de pantalla en pantalla durante 15 horas diarias todos los días. Y eso podría ser útil porque también aumenta la comunicación, aumenta la educación, tal vez aumenta la posibilidad de estar ahorita conectado con tanta gente en el mundo, pero también nos limita la posibilidad de establecer esas relaciones humanas, esas relaciones emocionales, esas relaciones sensoriales que tanta falta nos hacen. Y yo me pregunto, y contestando tu pregunta, Arturo, ¿hasta qué punto la aceleración digital que estamos viviendo provoca mayor libertad, provoca mayor comunicación, provoca mayor respeto, provoca mayor cercanía, o todo lo contrario? El que todos estemos con un celular ahorita y que eso sea parte intrínseca de nuestra vida provoca lenguajes de indiferencia, de separación, de discriminación, mensajes de odio, tal vez de violencia incluso. Eso nos acerca con nuestros familiares, con nuestros amigos, o nos separa, o nos hace indiferentes. Parte de eso es lo que trata esta novela, y entonces yo decía que estamos ante dos caminos: o estamos sometidos a esta pérdida de libertad que tenemos con la hipervigilancia digital y el control digital, o tomamos conciencia y reflexionamos juntos y nos resistimos para mantener la libertad, para mantener nuestra posibilidad de conservar yo creo que los elementos más esenciales de nuestra humanidad: la belleza compartida, la alegría de estar juntos, la alegría de acercarnos y promovernos en una comunicación sensorial. Entonces, esta novela es parte de una pentalogía de 5 novelas que he escrito para tratar de comunicar lo que considero que son los fenómenos más inmediatos que trata la época en la que estamos viviendo, que es la hipermodernidad, es decir, el influjo de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, y que nos invaden todas las actividades humanas. Y entonces, en ese sentido, trato sobre la cuestión de la pérdida de la memoria, sobre la cuestión de la programación genética, de la inserción tecnológica, de la hipervigilancia, de la pérdida de libertad por la hipervigilancia y el control digital, que eso lo estamos viendo. Desafortunadamente, hoy la mercancía más valiosa que existe, el recurso más valioso que existe en la humanidad son los datos, la información que todos nosotros estamos proporcionando en las redes sociales, y esto provoca que nos conozcan mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros tal vez ingenuamente estamos comunicando nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras filias, nuestras fobias a alguien que los sube a una nube, los almacena esos datos, los categoriza y nos los devuelve con mensajes publicitarios para decirnos qué consumir, con quién relacionarnos, qué información adquirir, y bueno, en muchos países hasta tampoco quién votar. Y entonces esa es la grave circunstancia de que nos están privando de libertad. Y lo más importante, que es también de lo que trata la novela, es que no nada más es enfrentar el fenómeno de la pérdida de libertad, sino los síntomas que vienen con la pérdida de libertad. A mayor aceleramiento digital, mayor aceleramiento de la ansiedad, de la depresión, de la desconfianza, del narcisismo individualista, y a mayor aceleración de estos síntomas provocan los riesgos en los que estamos expuestos, que es la pérdida de sentido de identidad, la pérdida de sentido de pertenencia, la pérdida de sentido de visión de futuro, ¿sí? La posibilidad de caer en lenguajes de odio, de encono, ¿no?, de violencia, y situaciones que pudieran provocar enfrentamientos físicos en la población. Y entonces es ahí donde yo creo que la novela ahonda y explora en estos terrenos con un solo objetivo: que nos pueda hacer reflexionar, tomar conciencia, platicarlo entre nosotros, ¿no?, con nuestras amistades, con nuestros familiares, ver la manera como nos está afectando esta realidad hipermoderna y cómo podemos nosotros también modificarla, porque tenemos que defender la posibilidad de decir:
voy a dosificar y voy a administrar mi ingreso y mi salida a la tecnología. A mis hijos, a mis nietos, o sea, no les voy a dar un teléfono celular para que ellos a los 10, 11 años vivan o sobrevivan 13, 15 horas diarias, sino que al contrario, voy a tratar de comunicarles sin prohibirles, porque luego cuando uno les prohíbe ocasiona la conducta contraria, sino también mostrarles otras opciones de vida, otras opciones de apreciación de la naturaleza, de la apreciación de la belleza compartida, de la vivencia de los contrastes emocionales, de la alegría, la tristeza, el amor, el desamor, y que puedan nuestros hijos, nuestros nietos, pues estar con una posibilidades más de fortalecer el humanismo, su humanidad dentro de esta era digital. Y entonces yo lo pondría en ese encuadre para que sigamos dialogando, querido Arturo. A mí me pareció muy interesante, Fernando, que la posición que sugiere la novela obviamente no es un ensayo, no es una tesis, es una novela, y en el final, sobre todo, se coloca creo que una posición de autor que es la de, es inevitable este desarrollo tecnológico. Luego, como es inevitable, de lo que se trata es de lidiar con los límites y sobre todo con el control. Y yo creo que el resistiremos va sobre todo por ahí, ¿no? Tanto por la capacidad de elección de me afilio o no a esta posibilidad, como de qué uso y quiénes están interesadamente detrás del uso de esa información, de esos datos, de ese dominio sobre grandes masas de seres humanos, además unificándonos, ¿no? uniformando nuestras sensibilidades, nuestros gustos, nuestras preferencias. Claro. Y la respuesta fácil es vamos ahora mismo a prohibir los celulares y los votamos, ¿no? Y a prohibir las redes y estas cámaras en streaming, no, me niego a eso. Yo le contaba a Fernando ayer que tengo un amigo, un gran amigo, que vive en la era predigital, ¿no? Él tiene su computadora tapada con un nylon y engrasada la máquina de escribir. Y escribe una novela de 400 páginas a máquina todavía. Pero ese es un extremo, o sea, y por supuesto él no tiene celular. Eso es un extremo que no parece realista al mismo tiempo. Sí. Entonces, ese debate que tu novela propicia también, debe propiciar, y yo, bueno, de hecho estamos ya dialogando tú y yo en torno a esto que tú propones. Yo creo que lo interesante de la novela, de cómo se abre al final a otras posibilidades, es que lo principal es no negarla en bloque, la tecnología, la digitalización, sino aprovecharla en favor de la condición humana, por utilizar esta vieja expresión ya casi en desuso, la condición humana. No deshumanizarnos, no entregarnos, sino resistir para reivindicar nuestra esencia como seres humanos. Así es, no, totalmente de acuerdo, Arturo, y bueno, comentando dos puntos que acaba de tocar. El primer punto es que, en efecto, ese ente que está, ¿no? De una manera virtual congregando toda la información que yo mencionaba, ¿sí? Pues eso se encuadra en donde ya hay varios autores que denominan esto como el capitalismo neoliberal de vigilancia. Un capitalismo neoliberal de vigilancia que promueve el consumo, el hiperconsumo, y nos dice, como mencionaba yo, qué adquirir, con quién relacionarnos, qué información tener y con quién votar. Ese es el capitalismo neoliberal de vigilancia que desarrolla y que tiene dos polos, principalmente dos polos, que es el polo de Estados Unidos y el polo de China. Y esos son los almacenadores de información en donde están captando todo lo que se maneja. Ustedes saben que de los 7.800 millones de habitantes que tiene el planeta, pues el 80% ya tiene acceso a Internet. Estamos hablando de 5.500 millones de personas, y de estas el 70%
tienen acceso a Facebook. ¿Sí? Entonces estamos hablando, cifras más, cifras menos, 4.500 millones de personas que están sujetas a la posibilidad de captación de datos. Facebook, nada más por darles un dato, hace 6 millones de predicciones de decisiones por segundo. 6 millones por segundo. O sea, la Big Data, los grandes procesadores de datos, se congregan toda esa información, la categorizan, la segmentizan y nos ubican a las personas por gustos y por preferencias y anticipan las manipulaciones emocionales que puedan tener para dirigir nuestras decisiones en un sentido estrictamente comercial, neoliberal de vigilancia. Y entonces ese es lo grave, que estamos hablando ante la posibilidad de como comentaba Arturo, de que esa masificación del control sea trascendente de tal manera que nos rebase a todos por igual. Te hago una pregunta, pero antes. Bueno, lo difícil de presentar una novela casi siempre es no hacer spoiling, sino anticipar, sobre todo cuando es una novela que tiene ciertas dosis de intriga. Sin anticipar demasiado, Fernando, me llama la atención que tú acabas de mencionar dos países, dos grandes naciones, Estados Unidos y China. Sin embargo, no recuerdo haber leído el nombre de ningún país en la novela. ¿No habrá naciones en ese futuro? No, yo lo sostengo en la novela, que es precisamente, como es una novela de anticipación, es una novela de tratar de anticipar un poco el futuro, que no es tan futuro, sino que es presente, ¿no? Que es una delgada línea entre el presente y el futuro, ¿no? Que cada vez se hace más frágil, más sutil. Yo anticipo que los estados-nación, como lo estamos viviendo actualmente, puede haber una gradualidad y de modificación hacia el estado cobertura. Es decir, que no haya países como tales con fronteras territoriales como existen ahorita, sino que haya 3 grandes zonas territoriales, que se llame territorio Google y que abarque toda América, toda Europa, toda parte de África, territorio Beijing, que vea cubra con el Google chino, ¿verdad? Que abarque todo lo que es China, de Asia, el sureste asiático, parte también de África, y el territorio Yandeshovich, que es también una especie del Google ruso, pero que también vea todos los países que están a su alrededor. Y entonces, en esa medida, la unificación que tú mencionabas sobre cómo establecer esa homogenización de patrones culturales, sobre todo, en donde va a haber una transculturización, ¿no? De una exportación de patrones culturales a través de la cobertura. Y yo creo que ahí pues es un riesgo muy grande el que se vive y que definitivamente nosotros debemos de conservar eso que mencionábamos, ¿no? Hasta qué punto podemos fortalecer, y ese es el centro toral de la novela, el fortalecimiento de la humanidad en la era digital. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros resistirnos a no perder esas cosas que nos hacen humanos, esas cosas que nos identifican con lo que tenemos y no provocar pues una automatización, una manipulación de nuestras emociones, una anticipación de esas decisiones y que nosotros encima consideremos de que, no, sí, ¿por qué no? Si a mí me gusta, ¿no? ¿Por qué no consumir, voy a decirlo, Coca-Cola, si a mí me gusta? No, pero ya te metieron el gusto por la Coca-Cola, ¿no? Ya te manipularon, ¿no? Y ya tu decisión, se anticiparon a tu decisión, ¿no? Neuronalmente, y tú voluntariamente dices, sí, a mí me gusta la Coca-Cola. Y por poner un ejemplo muy burdo y muy simple, pero yo creo que eso es ahí donde debemos nosotros de fortalecer lo que yo decía, la comunicación, la reflexión conjunta, el que podamos participar en una reflexión colectiva con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros cercanos y poder visualizar, pensar un futuro juntos, reducir esta falta de apetito de futuro que nos está provocando la falta de libertad
que provoca la hipervigilancia y el control digital, porque a mayor hipervigilancia y a mayor control, menor apetito de futuro, menor ganas de tener un sentido de la vida, porque pues todo está resuelto, todo ya me lo decidieron, no tengo yo que decidir nada, entonces ¿qué? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces yo creo que esa es parte de las premisas que los personajes antagónicos y protagonistas manejan, y traté de hacer esto, bueno, construyendo esta trama, estas subtramas que abarcan esta novela y en un contexto de la pentalogía. En algún momento, leyendo tu novela de formación profesional, yo la concebía también como un audiovisual. Luego me has hablado de 5 novelas. ¿Has pensado que esto pudiera ser algo así como una miniserie? Sí, claro, claro, ¿no? ¿Estás abierto a esa posibilidad? Y yo debo de confesar que pues uno también está sujeto a lo que nos ofrece la realidad, ¿no? Y estamos entre ese espacio ¿qué es lo que quiere ser? ¿Un escritor, un narrador de autor o un narrador comercial? Yo no quiero ser un narrador comercial, yo quiero ser alguien que escriba para provocar esta reflexión, para provocar, ¿no? Y que por supuesto pues tenga la mayor cobertura posible, la mayor extensión de difusión de la obra, y por supuesto que es también, y lo confieso, está diseñada con una posibilidad de una arquitectura, de un guión que puede ser cinematográfico o de series de televisión para que sea. Y es la razón también de hacerlo en una pentalogía, para hacer una secuencia y que al final de la lectura o de la vista de esta pentalogía, pues pueda los televidentes o los lectores y el autor pues sentirnos más relajados y sentirnos más, ¿no? Como un poco más conscientes de nuestra realidad, y que tengamos algún elemento adicional para poder comunicarle esto pues a los demás. Y entonces yo creo que, contestando tu pregunta, sí, esto tendría esa posibilidad, y hay varios proyectos que estamos trabajando en ese respecto. Fernando, yo me sentí al final de la novela más consciente de los peligros, pero no más relajado. Sí, yo creo que esa conciencia no es necesariamente relajante, sino preocupante, ¿no? Sí, Incluso angustiante. yo decía, bueno, relajante en el sentido de que nos sentimos acompañados de esa preocupación, ¿no? Sí. Y que nos sentimos de que no estamos solos y que no estamos aislados, y que esta depresión y que este aislamiento y que esta indiferencia no se dé con una magnitud adicional, sino que podamos nosotros seguir compartiendo la comunicación y rescatándonos esa humanidad, ¿no? Minuto a minuto, ¿no? A través de los instrumentos que tenemos a la mano, como es la palabra, como es la sensibilidad, como es la emoción, como es la pasión, como es la dignidad, como es la serenidad, como es la amistad, la empatía, la solidaridad. Y la, ¿no?, cercanía corporal. Claro, algo que mencionaba yo, la comunicación sensorial. Nos están cambiando los símbolos, como que chocamos las manos ahora, ¿no? No sé si estamos de acuerdo en ese sentido, que estamos siendo modificados, ¿no? Con las circunstancias que nos están pasando. Yo lo comentaba que es una especie de multidistopía, ¿no? Porque nos están llegando todas las amenazas externas de una manera simultánea. O sea, nos llega las pandemias, nos llega el cambio climático, la amenaza de una guerra nuclear, la inseguridad, la violencia, la carencia, y todo nos llega juntos al mismo tiempo. Yo decía, y lo he dicho en varios lados, que estamos viviendo la mayor crisis emocional de la historia de la humanidad, porque sí, tristes, siempre ha habido tristes, pero nunca había habido tristes que estuvieran conscientes de los otros tristes y que supieran de la tristeza de los demás por las redes sociales y por el internet. Y entonces es ahí cuando compartimos que decimos, bueno, habemos miles de millones de tristes y de melancólicos en este planeta, porque estamos viviendo ante una etapa de incertidumbre, a una etapa de vértigo que nos
avienta hacia esa crisis emocional, porque las ventanas que tenemos pues son muy pocas y no tenemos a dónde mirar. Y entonces yo creo que no hay mejor antídoto que la conciencia, la reflexión interna, el diálogo con los demás y la asociación colectiva para enfrentar esta manipulación, esta disminución de la pérdida de libertad que tenemos. Muchas gracias, Fernando. No sé si algún presente quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Yo quiero hacer un comentario. Primero, agradecer a Arturo y a Fernando tantas provocaciones que han suscitado, si la han suscitado sobre mí, me imagino que sobre muchos de los asistentes. De hecho, un torrente de ideas llega a uno cuando comienza a escucharlo, a reflexionar sobre temas que son de tanta actualidad y muy complicado, muy complicado. Yo recordaba incluso varias cosas que aparentemente sin sentido, sin conexión. Recordaba en primer lugar una frase de Copa sobre las nuevas generaciones, Eric Copa, que decía que las nuevas generaciones vivían en un presente permanente. Sí. No se preocupaban por lo que había pasado y no les interesaba lo que iba a pasar. Entonces decía Copa. Me llegó la imagen de que acabo de recibir hace muy pocos días, 1 o 2 días, que me envió mi hija de un grupo de jóvenes en un museo frente a un sorprendente Rembrandt. Y entonces la imagen dice disfrutando de Rembrandt o disfrutando a Rembrandt. Y entonces ninguno mira hacia el Rembrandt, sino todos están sentados conectados o leyendo o conectándose por su móvil y el Rembrandt está ahí olvidado. Entonces, y después recordaba también en lo cotidiano que en mis días de niñez era fácil ver a los jóvenes, a los niños en las calles corriendo, jugando béisbol, bola, trompo, empinando papalotes, juegos a los que nos acostumbramos nosotros todos en la calle a hacerlo, y que ahora las calles no tienen niños que no estén en bancos sentados con sus móviles, o en las casas con sus móviles, con su ordenador, y no se juega lo que nosotros le llamamos tenis, etc. Entonces, eso lo hace a uno incluso en algún momento asustarse, inquietarse. Entonces, ya estoy deseoso de leer la novela y quiero agradecerle a ustedes esas reflexiones y la posibilidad también de inquietar al lector, a la lectora, por llegar a la novela, a lo que se ha escrito. No, gracias, Miguel. Y mira, nada más déjame hacer una acotación a lo que tú mencionas y lo dices con toda puntualidad y toda exactitud. Yo creo que desafortunadamente de lo que tú mencionas se deduce que estamos viviendo en una sociedad de cabizbajos. Una sociedad de personas que han perdido el invisible encanto de las manos libres, de la cabeza erguida y de la sonrisa con uno mismo, ¿sí? Siempre tenemos el celular en la mano, siempre, o sea, y lo dejas y te sientes mal, ¿no? Y hay hasta esto que se llama la nomofobia, no mobile fobia, o sea, cuando se te olvida el móvil en la casa, te regresas, así estés 50 kilómetros, ¿no? Te sientes mal, algo en tu cuerpo te falta, ¿no? Es una extensión de tu cuerpo. Por eso en la novela hago la mención de que se inserte el celular abajo de la piel en el antebrazo, con un simple objetivo de poder, además de recibir las comunicaciones de redes sociales, de información, ¿no? Además de eso, que se pudiera detectar internamente cuáles son
las variaciones en tu pulso cardíaco, en tu fluctuación de hormonas, en tus impulsos eléctricos, en tu aumento de glucosa o no glucosa por los mensajes que tú recibes. Y entonces imagínate que tú recibes en tus redes sociales, ¿no? Algún tipo de mensaje y tu adrenalina sube. Y eso lo detecta, ¿no? A través de la nanotecnología, lo suben a la red y ya saben, ese mensaje que le llegó tiene contenidos que físicamente, químicamente movilizan a esta persona y la categorizan en un grupo en donde hay que mandarle finalmente mensajes de consumo de productos que alteran sus hormonas, ¿no? Su dopamina, su oxitocina. Entonces, es algo que estamos expuestos realmente a que por dentro estén, ¿no?, manejándonos nuestra posibilidad de elección, de creación, de disfrute, ¿no?, de convivencia, de compartir. Y yo creo que eso es pues muy grave, y los personajes que están en esta novela, como dice Arturo, hay unos que están en pro, hay otros que están en contra, y bueno, pues ahí viene la lucha antagónica en un conflicto, como en toda novela, y pues bien, hay un resultado, hay una catarsis, ¿no? Y hay un desenlace final que es lo que promueve la novela, y no lo voy a espolear, como dice Arturo, para que ustedes nos hagan favor de adquirir la novela, que ahí está en una mesa, está para que puedan ustedes pues disfrutar estas provocaciones, como dice mi amigo Miguel, que no son otra cosa sino son invitaciones cordiales para reflexionar conjuntamente sobre estos temas que tanto nos interesan. ¿Alguna otra, algún otro comentario, otra pregunta? Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá desde el lejano México a traernos esta novela y a darnos la posibilidad de leerla y de conversar y de comunicarnos y de debatir en torno a estos asuntos. Te agradezco mucho, Arturo, y bueno, y repito, con los organizadores de la feria, también encantado. Yo hubiera venido hasta nadando desde México para acudir a conversar con ustedes. Les agradezco mucho. Gracias a ustedes.